Buenas noches, mi nombre es Johanna Mejía Ruiz, estudiante de Ingeniería en Seguridad de Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria San Mateo. A continuación voy a exponer unas diapositivas sobre el tema de magnitudes para el área de física. En primera medida tenemos la definición de vectores. Un vector es un segmento de recta que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene una dirección y sentido. Sirve para expresar las magnitudes vectoriales. Para el ejemplo, tenemos el vector JZ, que parte desde el punto J hasta el punto Z. Vamos a continuar con las definiciones. En este caso vamos a definir qué es una magnitud. Una magnitud son los atributos físicos medibles de los objetos o interacciones entre ellos. Es decir, que una magnitud es todo lo que podemos medir. Entonces, como ejemplo, tenemos la masa, el volumen, la temperatura, la longitud, entre otros. Tenemos dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que están representadas únicamente por un número y una medida. Como vemos en el ejemplo, tenemos la temperatura, que puede ser de 35.6 grados centígrados. El 35.6 es el número y los grados centígrados es la unidad. También tenemos un ejemplo de masa, que son 63 kilogramos. El 63 es el número y el kilogramo es la unidad. Tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de un número y una unidad requieren ser expresadas con una dirección y un sentido. Esto es lo que las diferencia de las magnitudes escalares. Vamos a definir qué es dirección. La dirección es la inclinación que tiene el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, el cual forma un ángulo que, para el ejemplo, tenemos un ángulo de 45 grados en su posición del plano cartesiano partiendo del punto o del eje X. Tenemos también el sentido. El sentido se refiere a la orientación que tiene el vector. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, sin cambiar su dirección. Bueno, tenemos a continuación un ejemplo de magnitud. Entonces, en el ejemplo nos dice que un trabajador debe levantar y desplazar un bulto de cemento que tiene como masa 30 kilogramos, ejerciendo una fuerza de 45 grados en dirección al plano cartesiano, desde la bodega hacia el tercer piso en un recorrido de 2.5 metros hacia arriba. Definimos o llegamos a la conclusión de que es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque además de tener un número y una unidad, también tiene la fuerza, el desplazamiento y el sentido. La fuerza que hace el trabajador al levantar los 30 kilogramos, tenemos que en sentido de 45 grados con respecto al plano cartesiano del eje X. El desplazamiento que hace el trabajador, que son 2.5 metros hacia arriba porque va para un tercer piso. Como tenemos este tipo de medidas, definimos que es una magnitud vectorial. Tenemos otro ejemplo, que a un trabajador se le realiza la toma de temperatura por ser sospechoso para COVID-19, el cual arroja un resultado de 36.8 grados centígrados, arrojando como resultado una prueba de temperatura negativa. Esta la definimos como una magnitud escalar, ya que solamente tenemos los datos de la temperatura, que es el número 36.8 y en la unidad de medida, que son los grados centígrados. De esta manera concluimos los ejemplos y las definiciones de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muchas gracias.